Es muy bueno estar con ustedes hoy en día. Es un privilegio y mi honor el poder pasar este tiempo juntos y descubrir en las próximas sesiones lo que significa tener carácter personal y cómo afecta en nuestro ministerio a medida que nos desarrollamos y crecemos en nuestras capacidades de liderazgo pastoral. Mi nombre es Richard Hinojosa, soy pastor de la Iglesia Comunidad del Buen Pastor en Brownsville, Texas. Mi esposa Sandra y yo hemos estado de tiempo completo en el ministerio por más de 25 años. A través de esos 25 años hemos tenido el privilegio de aprender de grandes hombres de Dios y grandes maestros que nos han ayudado a crecer como pastores y líderes y desarrollar nuestras habilidades ministeriales y perfeccionar nuestra predicación y nuestra habilidad de enseñanza. También ha sido bueno para nosotros como familia. Mi esposa y mis tres hijos, Jessica, Rick y Gabriel, quienes nos han dado tres nietos, han aprendido cómo ser también buenos líderes en el hogar y en la comunidad. Así que quiero compartirles en estas sesiones que vienen algunos principios que realmente han impactado y afectado mi vida y me habilitaron durante 25 años y contando seguir el sueño y el llamado de Dios para mi vida. Ahora, al avanzar, quiero comenzar con a animarles y también retarles, de la misma forma en que Pablo retó a Timoteo en el libro de Primera de Timoteo. Él dice en Primera de Timoteo capítulo 4, empezando en el verso 12, él dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Después él menciona cinco áreas las cuales continuaremos viendo y buscando mientras estamos en este estudio que he titulado Yo soy un líder. Él dice, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. En el verso 13, Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y termina este capítulo en Primera de Timoteo capítulo 4 diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuevamente es muy grato estar hoy con ustedes y quiero comenzar describiéndoles las que creo que son varias áreas que son clave que nos ayudarán a entender lo que un líder es realmente. Primero y ante todo, quiero que consideren, recuerden y tengan en mente que un líder, primero y ante todo, debe ser un aprendiz. No podemos tener éxito continuamente, no podemos continuar creciendo en nuestro ministerio, en nuestras asignaciones, en lo que Dios puso en nuestros corazones. No podemos cumplir los sueños que Dios puso en nuestros corazones por nuestras ciudades y por nuestras regiones y naciones si en algún punto de nuestro ministerio dejamos de aprender. Debemos abrirnos continuamente a la enseñanza de la palabra de Dios a través de la lectura, a través de conectarnos con personas que sabemos que tienen dones de enseñanza y de exhortación y que nos mantendrán fieles a la doctrina que está escrita en las escrituras. Así que entreguémonos de por vida al proceso de ser aprendices. En el minuto en que yo deje de aprender, dejaré de ser un líder. No puedo regalar algo que ante todo no tengo yo mismo, no puedo enseñar algo que yo no he aprendido antes. Así que quiero animarlos que cuando piensen en ser un líder y ser exitosos en su liderazgo o en su ministerio pastoral, que continúen para siempre siendo aprendices. Segundo, deben aprender a ser motivadores. Si hemos sido llamados a dar vida y esperanza a las personas, también debemos entender y recordar que en el proceso de la enseñanza, en el proceso del crecimiento y en el proceso del ministerio del Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo, vamos a ir tras las personas que están vencidas y desanimadas, que están luchando, que están enfrentando las dificultades de la vida. Y parte de ser un líder es ser un motivador. Y ser un motivador es alguien que le da ánimo a las personas. Y de nuevo, si voy a ser un líder o si voy a ser un pastor que anima a las personas, debo ser un motivador. Y la única manera en que yo sea un motivador es continuar yendo con aquel que me da ánimo, que es el Señor Jesucristo. Si vamos a ser efectivos en nuestro liderazgo, debemos recordar que un líder es primero un aprendiz y después el líder es un motivador. Ahora, la palabra desánimo que muchas personas a las que ministramos tienen son dos palabras. El prefijo des, que significa sin, y ánimo. Cuando alguien está desanimado, están diciendo que algo o alguien o una dificultad le ha quitado el ánimo, así que no puede seguir avanzando. Ahora, debemos como pastores y líderes primero ser aprendices y después debemos ser personas llenas de ánimo para poder ir a esas personas cuyas circunstancias o el enemigo les ha quitado el ánimo y regresarles el ánimo para que continúen y alcancen las cosas que Dios tiene para ellos y para sus familias y para sus comunidades y sus ciudades y regiones. Así que un líder es un aprendiz, un líder es también un motivador, un líder debe ser también un ancla. Debemos estar anclados en el Señor Jesucristo. Juan dijo que Él es la vid y nosotros las ramas, y debemos permanecer conectados a Él. Y dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Debemos estar anclados en el ajetreo de la vida y las dificultades que la gente enfrenta, con las tormentas de las pruebas que vienen en camino. La gente está en busca de un ancla. Ahora, sabemos que la única ancla verdadera es el Señor Jesucristo, pero nosotros como embajadores del Señor Jesucristo, como ministros del Evangelio, debemos estar anclados en Él. Debemos ser personas, debemos ser líderes, debemos ser pastores firmes en nuestra convicción de fe en el Señor Jesucristo, en que nada nos sacudirá y nada nos moverá. Y haciendo eso, ellos encontrarán un ancla en nosotros al darles ánimos y enseñarles las cosas de Dios. Y entonces ellos se volverán anclas. Una vez más, usted no puede dar algo que usted no tiene y usted no puede pedirle a la gente algo que usted mismo no es. Así que quiero animarle, quiero recordarle, quiero decirle que estas son algunas cosas que me ayudan a continuar aprendiendo. Continúe siendo un motivador, aún en medio del desánimo. Anímese en el Señor, anímese por la promesa de quién es Él y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y ánclese en Él. Elija servirle a Dios y cumpla sus planes y el llamado que Él puso en su corazón. Continúe predicándole a la gente, continúe enseñando. Ánclese en Dios y en su verdad, y entonces será esa persona, será esa iglesia que se vuelve un ancla para la gente en su comunidad que está inestable en sus caminos. Debemos ser aprendices, debemos ser motivadores, debemos aprender a ser anclas para poder ser anclas para nuestra gente. Y después, si vamos a ser líderes, debemos ser discípulos. Eso significa que debemos de seguir al Señor en todos sus caminos. Pablo le dijo a Timoteo, sígueme como yo le sigo a él. Así que si esa es la forma, así debe ser hecho. Más le vale, es una expresión que tenemos. Y debemos ser líderes en esta área de nuestra vida, es decir, debemos solamente seguir a alguien digno de ser seguido y así podemos llamar a otros a seguirnos. Debemos ser consistentes, debemos ser perseverantes, debemos ser aquellos que siempre ven dónde está el Señor y qué está haciendo. Mi oración siempre es, Señor, dame oídos para escuchar lo que dices y ojos para ver y entender las cosas que me estás revelando, y así poder continuar siguiéndote, porque esto es lo que yo sé. Isaías declara que sus caminos son mejores que los míos y sus pensamientos son más altos que los míos, lo cual significa que sus planes son mayores que los míos. Así que yo quiero dejar de ser un discípulo de mi naturaleza, de mi cultura, de mi pasado, y quiero comenzar a ser un discípulo de sus caminos, de sus pensamientos y sus planes. Y en esto que Él ha hecho por nosotros, por mi esposa y yo, en estos años de ministerio, es que nos ha permitido seguir a alguien que merece ser seguido y nos da la habilidad con gran convicción de ser utilizados para llamar a la gente como Pablo le dijo a Timoteo, sígueme.
Sé un discípulo, ven y sé entrenado como nosotros fuimos discipulados por el Señor. Así que un líder es un aprendiz, un líder es un motivador, un líder es un ancla, un líder es un discípulo. Como Pablo le dijo a Timoteo, un líder también es un ejemplo. La gente nos observa, la gente nos está escuchando. Así que hablaremos más de estas cosas en las sesiones que vienen, pero quiero que sepa que si vamos a liderar, debemos liderar con el ejemplo. ¿Sabe? Había un viejo dicho que escuché muchas veces cuando estaba creciendo y decía algo así: escuche, hazlo como te digo, no como yo lo hago. Lo escuchábamos mucho de los adultos que querían que hiciéramos o dijéramos algo, o solo por el hecho de que yo soy el padre y yo soy el adulto aquí, hazlo solo porque yo lo digo. Bueno, ahora vivimos en un mundo y cultura donde no es suficiente decirle a alguien: hazlo porque lo digo yo. Debemos decirles: háganlo como yo lo hago. Y así debemos ser un ejemplo para aquellos en quienes tenemos la oportunidad de influenciar sus vidas. Y lo último que quiero dejar con ustedes ahora es que también como líderes somos llamados a ser constructores de relaciones. Dios nos llamó a reparar y restaurar errores y cosas perdidas y dificultades y retos y discusiones y todos los retos que usted va a enfrentar y los retos que enfrentará a su gente. Ya sea que esté pastoreando a un grupo de 10 o de 15 o 5,000, no importa, siempre va a haber conflictos. Siempre que haya más de 2 personas en un lugar específico, siempre habrá un conflicto. Y Dios nos ha llamado a ser constructores de relaciones. Debemos estar seguros de que no escogimos este lado o este otro lado o a esta persona sobre la otra, sino que escogimos la verdad y que escogimos al Señor Jesucristo y de que estamos construyendo relaciones primero entre ellos y el Señor y después entre nosotros. De nuevo, el líder es un aprendiz, el líder es un motivador, un líder es un ancla, un líder es un discípulo, un líder es un ejemplo y un líder es un constructor de relaciones. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas cosas que son muy importantes para entender lo que implica el liderazgo. Quiero darles una pequeña explicación práctica sobre lo que es un líder, pero quiero que entiendan qué implica ser un líder. ¿Qué sucede cuando elegimos prestarnos al llamado de Dios en nuestras vidas para ser líderes, para ser ejemplos, para ser motivadores, para ser aprendices? El liderazgo implica muchas cosas y entonces quiero compartir algunas escrituras y algunos de estos pensamientos con respecto a lo que el liderazgo envuelve. Primero, el liderazgo implica amar y escuchar. Verá, aprendí mientras estaba trabajando en un programa de prevención de pandillas en Los Ángeles, California, que a los niños, los adultos, a la gente no le importaba lo que yo sabía. A la gente no le importa lo que sabemos, hasta que entiendan cuánto nos importan. Y si queremos ser líderes, parte de lo que eso involucra es que debemos aprender a cómo amar a las personas. Debemos aprender cómo estar en medio de vidas desordenadas y vidas difíciles y ayudarlos a entender que no solo queremos enseñarles verdades y no solo queremos darles hechos, pero queremos que sepan que nos importan. Y la razón por la cual queremos enseñarles la verdad, la razón por la que queremos enseñarles principios que les ayudarán en sus vidas, a sus familias y sus matrimonios, es porque de verdad nos importan. Ellos nos importa su familia, nos importa la condición de su matrimonio, nos importa la condición de la iglesia y la ciudad. Y cuando vean que nos importa, eso les ayuda a abrir sus corazones y poder estar listos para recibir lo que sabemos. Sería muy difícil para alguien poder recibir lo que usted sabe, lo que está aprendiendo, lo que ya ha aprendido, a menos que primero ellos entiendan que le importa lo que sucede en sus vidas. Escuche, el liderazgo implica amar y escuchar. Y cuando se detenga lo suficiente a escuchar, mire, yo sé, si es un predicador, le gusta hablar. Yo soy así. Quiero decir que es muy fácil para mí hablar. El problema es escuchar. Escuchar lo que otro está diciendo. ¿Ha estado con alguien con quien se quiere comunicar y que en medio de la oración, antes de que termine la frase, ellos la terminan por usted? Vamos, qué frustrante es eso, pero sabe que lo hacemos muy seguido, especialmente si somos comunicadores, porque es muy fácil para nosotros comunicar, pero es muy difícil poder escuchar. Tal vez esto solo me pasa a mí, quizá a ninguno de ustedes, pero sé que debo aprender a escuchar, y esto he aprendido. Cuando las personas ven que en verdad escucho lo que dicen,
Esto les indica que en verdad me importan. Y cuando escucho sus corazones y escucho sus preocupaciones, ellos saben que me importan y que los amaré. Y ahora ellos están dispuestos a aprender lo que yo aprendí. Entonces, podré decirles síganme como yo lo sigo a él. El liderazgo implica amar y escuchar. El liderazgo también implica paciencia y motivación. Hebreos 12, verso 1 dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia o que nos persigue. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe? Escuchar involucra, o el liderazgo involucra, amar y escuchar. Involucra paciencia y motivación. Tenemos que resistir. Tenemos que continuar en todo lo que Dios nos ha dado para darle a la gente, a los individuos, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Y debemos dejar de lado todo lo que nos hace tambalear. Todo lo que nos evite perseverar y perseguir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestro llamado, debemos dejarlo. No se enrede en el lazo del pecado, no llegue a un lugar en su vida en que no sea efectivo, porque hay cosas en su vida deteniéndolo y que no lo dejan correr, porque está agobiado, saturado por estas cosas. Él dijo, abandónelas, déjelas de lado, reciba la sangre de Cristo, reciba el regalo de la cruz, camine en su gracia, reciba al Espíritu Santo, que quien lo capacita a usted y me capacita a mí a correr con paciencia. Está cansado, se siente fatigado, vaya al pozo que nunca se seca y reciba ánimo y fuerza de él, reciba un sorbo de agua fresca que lo revitalizará, tanto que podrá seguir el curso y continuar siendo fiel. Muchas personas han vivido sus vidas de tal forma que, cuando las cosas se vuelven difíciles, se van y desertan, y deben afrontar los retos y dificultades en soledad. Por favor, que no se diga eso de los hombres y mujeres de Dios que son llamados a predicar el Evangelio y llamados a animar, que no nos conozcan como personas que se rinden y abandonan cuando las cosas se ponen difíciles y se ponen duras, y cuando el gobierno dice esto y las personas dicen lo otro y nos sentimos restringidos y confinados y nuestras familias enfrentan tragedias y crisis. No seamos esos que se alejan de los que están en el calor de la batalla, sino seamos de los que dejan de lado las cosas que nos hacen lentos y detienen, y resistamos y perseveremos con paciencia en lo que Dios nos ponga delante. Y haciendo esto, resistiendo, estaremos también animando a la gente a continuar siguiéndonos, así como le seguimos a Él. Entonces el liderazgo implica amar y escuchar y resistir y animar. El liderazgo también involucra asistencia y responsabilidad. Ahora, lo que quiero decir con asistencia y responsabilidad es que usted tiene que estar a tiempo y debe cumplir las promesas que hizo. Si la gente espera que haga algo y que sea parte de algo, asegúrese de estar ahí. No planee cosas y luego mande a otro a hacer lo que usted planeó. Debe participar. Ellos lo están viendo. No es suficiente decir hazlo como dije. Debemos decir hazlo como lo hice. Si está llamando a la gente a entrar a nuevas áreas y hacer cosas nuevas para que se comprometan en el discipulado, debemos participar nosotros y que ellos vean que estamos dispuestos a hacer lo que les pedimos que hagan. Debemos participar, debemos llegar a tiempo. Cuando cumplimos nuestros compromisos y somos consistentes en las cosas que tenemos al frente, esto expresa valor para ellos, que su tiempo es valioso, que son importantes, y eso los ayuda a seguir animados. Ahora, recordamos que el liderazgo involucra asistencia y responsabilidad. Mi pregunta es para mí y para ustedes: ¿a quién le doy cuentas? ¿A quién tiene en su vida que le habla a su persona animándole y le recuerda los compromisos que hizo con el Señor? Es muy importante. El liderazgo también involucra diligencia y disciplina. Sea firme, sea fiel, sea diligente, sea consistente, sea disciplinado. Primera de Corintios capítulo 9, verso 25 dice: todos los atletas son disciplinados,
Es una palabra muy fuerte. Todos los atletas son disciplinados en su entrenamiento. Ellos lo hacen por un premio que se desvanece. Nosotros, por un premio eterno. El liderazgo involucra diligencia y disciplina. El liderazgo involucra evangelismo y entusiasmo. Y escuche, evangelizar no es solo salir a predicarle a la gente en la esquina o en el vecindario, eso es parte del evangelismo, pero yo hablo sobre liderazgo y evangelismo en cómo vivimos nuestra vida, en cómo vivo mi vida, en cómo respondo a cada reto, a las crisis y a los tiempos y temporadas de carencia, a cómo respondo y le muestro a las personas que hay un Dios que sabe, que hay un Dios al que le importa, que hay un Dios que nos ayuda. Verá, mucho del evangelismo que yo hago no es solo predicando o enseñando e ir de puerta en puerta con eventos comunitarios, es cómo vivo mi vida, es cómo respondo. La gente nos observa, la gente lo observa a usted y la forma en que respondo a las crisis y a la tragedia, la forma en que ayudo a mi comunidad, la forma en que reacciono con la gente en la tienda y en mi vecindario. Son todos mensajes que me ayudan a ganarlos para el Señor Jesucristo, por cómo vivimos nuestras vidas. Están observando cómo recibimos las malas noticias y reportes. Cuando las cosas no van bien y uno de sus hijos está herido o está enfermo, ellos están viendo si este Dios que usted predica, que es un Dios de sanidad, es realmente lo que cree por cómo vive su vida. Y si usted les declara en medio de su reto que Dios es quien dice que es y que Él puede hacer lo que dice que hará, entonces los está evangelizando, los está ganando porque está convencido de que el Dios que predica es el Dios en quien confía y así ganamos a las personas para el Señor, no por lo que les decimos, sino por cómo respondemos a esas verdades que enseñamos. Debemos estar entusiasmados. Escuche, las personas no se emocionarán por Cristo si usted no se emociona por Cristo. Está entusiasmado, le emociona su relación con el Señor Jesucristo, está solo soportando la vida, espera con gran esperanza y expectación esas promesas que Dios tiene, que Él tiene para usted. Si quiere que la gente se emocione por Dios, usted debe estar emocionado por Dios. Me apasiona todo esto. Quiero ser la persona más emocionada que conozco, no por mí mismo ni por mis posesiones, sino por el Señor Jesucristo. No importa lo que suceda, estoy entusiasmado creyendo con todo lo que hay dentro de mí que Dios es quien dice ser y que puede hacer lo que la palabra dice que puede hacer. Debemos ser evangelistas, pero debemos hacerlo con entusiasmo y convicción en nuestras vidas. El liderazgo asimismo involucra responsabilidad y también respeto. Ser responsable no solo en la iglesia, pero usted paga sus cuentas a tiempo, es fiel manteniendo esas promesas que le hace a la gente. ¿Es usted de los que guarda su palabra? ¿Es un hombre o una mujer de palabra? Sea responsable en su comunidad y al ser responsable, así usted ganará el respeto de su comunidad. ¿Tiene buena reputación en su vecindario, en su lugar de trabajo, en la iglesia de su ciudad? El liderazgo involucra responsabilidad y también respeto. Debemos conducirnos como hijos del Dios Altísimo, y no estoy hablando de ser perfectos, hablo de tener el corazón perfecto al vivir mi vida con el ejemplo de tal forma que tengamos buena reputación. ¿Qué piensan los oficiales de su ciudad cuando usted como líder de su iglesia les ofrece ayuda? ¿Se emocionan por esto? ¿Tiene una reputación tal que ellos le respetan para darle una oportunidad para trabajar junto a ellos y hacer la diferencia y compartir el Evangelio de Jesucristo? ¿O tiene una reputación que dice, ese Richard, no, él no es confiable, él no es sincero, él dice una cosa y hace otra? Así que no me respetan y no me dan el lugar al que el Señor me guía para ser capaz de impactar a las personas de mi comunidad. El liderazgo también involucra humildad y hospitalidad. Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo no sé usted, pero yo necesito toda la gracia que Dios pueda darme para poder ser continuamente efectivo en mi llamado pastoral, en mi responsabilidad como líder. Continuamente debo humillarme y reconocer que todo lo que soy y todo lo que tengo es por causa de Él, en Él, para Él y a través de Él. Debemos caminar con humildad, debemos ser hospitalarios, debemos tener las puertas abiertas, pero más importante debemos tener corazones abiertos. Somos accesibles, la gente se siente segura con nosotros, se sienten bien recibidos
cuando llegan o cuando vamos o cuando los conocemos, sienten que los estamos recibiendo con nuestros brazos abiertos o sienten que estamos cerrados y ya no hay espacio para ellos. Algo que siento fuertemente cuando enseño en mi iglesia, y les digo a los voluntarios, al staff y a todos los líderes y a cualquiera de la iglesia, esto es, si van a ser líderes, esta es la atmósfera que quiero crear, ya sea que esté en su trabajo o en su casa, aquí en la iglesia o en su comunidad. Cuando la gente llega y le conoce, se siente bienvenida o se sienten valorados, se sienten cuidados. Deberíamos tener el don de hospitalidad, que haga sentir a la gente bienvenida y valorada y cuidada. Y si hacemos eso, su corazón estará preparado y abierto para ser guiados hacia las cosas que Dios tiene para ellos en esa temporada de sus vidas. Debemos ser humildes y debemos ser hospitalarios. El liderazgo también involucra integridad e inseparabilidad. Ahora, cuando me refiero a inseparabilidad, significa ser unidos, ser uno primero y más que nada con Él, tener nuestro corazón unido a Él, pero debemos vivir también una vida de integridad, ser honestos, debemos ser gente de palabra, debemos ser veraces. Debemos vivir y tener una moral fuerte, debemos vivir una vida moral basada en la Biblia. Sé que la cultura es diferente, sé que vivimos tiempos de desafíos, pero si vamos a guiar y tener un liderazgo que realmente influya en la gente, debemos tener integridad en nuestras vidas. No podemos ser corruptos de ninguna forma, por nadie, bajo ninguna razón. Debemos enseñar el mensaje puro del Evangelio del Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No debemos dejar que algo corrompa el mensaje y la verdad. Y después debemos tener lo que yo llamo inseparabilidad. Debemos ser unidos a nuestras esposas y a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro liderazgo. El Salmo 133 empieza describiendo las bendiciones de la unidad y dice, cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es cuando nos reunimos con un mismo propósito y una misma causa y no estamos peleando unos contra otros y estamos trabajando juntos en aquello a lo que Dios nos ha llamado. De hecho, después en ese pasaje de la Escritura, en el verso 3 del Salmo 133 dice, allí es donde el Señor envía su bendición y vida eterna. Nada puede separar nuestra relación. Escuche, podemos estar en desacuerdo o no estarlo, pero cuando salgamos a ministrar, tenemos un solo corazón y una mente en la misión. Y no es nuestra misión, es su misión. No es nuestra iglesia, es su iglesia. Y podemos estar unidos a Él. Jesús oró, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y dijo, en ese lugar juntos y en armonía, ahí enviará Dios sus bendiciones. ¿Sabe? No tengo que orar por bendiciones cuando camino en unidad con el Señor y con mi equipo y con la gente que Dios me asignó. En ese espíritu de unidad y en el espíritu de compañerismo para el trabajo del Evangelio, Dios estará enviando sus bendiciones ahí. Puede ser bendecido, su hogar puede ser de bendición, su iglesia puede ser de bendición. Podemos guiar desde la posición de ser bendecidos y bendiciendo a los de alrededor, porque nos hemos hecho uno en una misma mente y con un mismo espíritu, como lo dice en Efesios capítulo 4 y ahí se describe. Y en ese lugar dice, enviaré bendiciones y en la bendición hay vida duradera, hay vida eterna. No sé para ustedes, pero para mí, quiero que mi casa sea casa de bendición, quiero que sea un lugar donde la gente encuentre vida, quiero que la iglesia sea un lugar donde la gente encuentre bendición. Dios envía bendiciones sobreabundantes. Quiero que mi comunidad sea una comunidad que Dios bendiga, pero debemos unirnos como líderes, ser personas que restauran las relaciones, ser restauradores de relaciones, volvernos parte del proceso de Dios, de reunir a la gente con el propósito de desatar vida en la gente de la comunidad. Por último, el liderazgo involucra oración y pureza. Debemos rendirnos a la oración. Debemos encontrar el tiempo para orar. No estoy hablando de tener una rutina, estoy hablando de un corazón que ore sin cesar. Voy al trabajo, tengo una esposa, tengo hijos, también tengo nietos. Él no está hablando de no hacer nada más.
Habla de tener la actitud que dice que separado de Dios nada puedo hacer. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero todo comienza clamando a Dios. Debemos orar, no para obtener el siguiente mensaje o para obtener la siguiente enseñanza. Debemos orar para edificarnos y ser motivados por Dios, que podamos recibir los mandatos y sus instrucciones. Y oramos por las personas a nuestro alrededor. Y al orar dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos orar. Debe hacer tiempo para orar en el ajetreo de su agenda y debe vivir una vida en pureza. Aléjese usted de cualquier cosa que lo contamine. Es su responsabilidad. No se contamine por la cultura o pensamientos del mundo. Deje que la palabra de Dios lo moldee y lo forme. Deje que la pureza de la palabra de Dios lo transforme, lo toque, lo cambie y lo haga el líder que ambos, usted y yo, deseamos ser. El liderazgo involucra amar y escuchar, resistir y animar, asistencia y responsabilidad, diligencia y disciplina, evangelismo y entusiasmo, responsabilidad y también respeto, servicio y autocontrol, humildad, hospitalidad, integridad e inseparabilidad, oración y pureza. Vamos a orar. Padre, agradezco este tiempo que tuvimos juntos. Te agradezco, oh Dios, por estos hombres y mujeres que se han reunido para ser animados y recordar que tú nos llamaste a ser pastores que guían y están en la posición de ser guiados por ti. Dios, si hay algo en nuestras vidas en este momento que nos agobie y entristezca, si hay un pecado en nuestras vidas, si algún pecado sin confesar hay en nuestras vidas, Dios, danos la fuerza para hacer un trato contigo, para arrepentirnos y regresar a ti y alejarnos de esas cosas que nos detienen de correr la carrera con paciencia, para que seamos los líderes que nos has llamado a ser. Oro por estos hombres y mujeres y oro por tu bendición y fuerza y ruego este día porque les aumentes el valor para esto que está delante de ellos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios los bendiga.